¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Ustedes sabían que en el mes de diciembre nosotros no solamente llegamos al 1.000.000 de barriles diarios de crudo en producción, sino que duplicamos nuestras exportaciones de crudo. Y la Armada gringa, tratando de detener estos envíos, lo ha intentado de todas formas. Pero como tiene enfrente la Armada iraní, allí la cosa cambia. Venezuela ha recibido condensado iraní en los momentos más difíciles de nuestra industria petrolera. Ahorita mismo estamos produciendo 160.000 barriles de gasolina que antes no producíamos. Estamos superando la demanda del mercado interno. Ahorita mismo estamos exportando ya, colocando en el mercado exterior los llamados crudos DSO, que son crudos de menor calidad, pero que también permiten ingresos a Venezuela. Ahorita mismo el petróleo se está disparando en el mercado por encima de los $70 y eso nos conviene porque nuestros costos de producción son altos. Y también colocar el petróleo en Asia para distribuirlo a todos esos países, hay que venderlo a crédito y muchas veces con ventajas, es decir, con rebajas, porque ahí están los leones pendientes de cada cosa que nosotros hagamos para hincarnos los dientes. Uno puede ver cómo estos cargueros de condensado iraní que han llegado a Venezuela, uno puede observar los números, la data de cómo la producción, no solamente la producción, sino también la exportación de estos crudos ha dado un salto, un brinco cada vez que recibimos esos condensados. Porque yo quiero recordar a los seguidores venezolanos y extranjeros. Los gringos nos apretaron tanto que implosionaron todas nuestras refinerías, todos nuestros complejos, porque todo eso, toda esa tecnología que ellos las tienen petrolera, estaban implantadas en Venezuela. Y nosotros, como somos viva la pepa y teníamos tanta plata, nunca pensamos en ir reemplazando y en ir haciendo tecnologías a la inversa y a lo nuestro para precisamente evitar un blackout como nos metieron los gringos. Ahorita, desde hace 5 años, también nos metieron un blackout en 2002 con el paro petrolero y no tomamos las previsiones necesarias. Entonces, no solamente que nos metieron un blackout tecnológico ahorita los gringos, sino que no nos dejaron importar. Les metieron miedo a todas las empresas que le daban servicio a Petróleos de Venezuela, a todas las empresas que le vendían una tuerca, un tornillito. Toda esa industria es compleja. Son contadas las empresas que dan servicio y venden esos servicios. Y esas empresas salieron despavoridas cuando vieron a ese león amenazar, llamar por teléfono, mandar correos electrónicos diciéndoles: si le vendes algo al gobierno de Venezuela, te vamos a perseguir, te vamos a sacar del sistema financiero que nosotros gobernamos y la otra parte la gobierna los europeos. ¿Y qué creen ustedes que hicieron todas esas empresas? Bueno, todos esos inconvenientes lo hemos superado de la mano de los iraníes, de la mano de venezolanos patriotas que se quedaron, que aprendieron y que han podido sacar poco a poco con pulmón propio la industria petrolera. Nosotros hemos recibido de los iraníes condensados que han sido vitales para el procesamiento de nuestro crudo extrapesado de la faja petrolífera del Orinoco. Hemos recibido gasolina que han sido fundamentales para estabilizar la demanda y la sequía que había de gasolina. Hemos recibido diésel, hemos recibido partes, hemos recibido entrenamiento, hemos recibido otro tipo de ayudas que no se puede decir. Y gracias a los iraníes y a los trabajadores de Venezuela, Petróleos de Venezuela poco a poco ha dado algunos cambios que lo hemos podido observar a lo largo de todos estos últimos 6 meses. Que te digamos aquí que tenemos 500 sanciones
500 sanciones, que todo el gobierno de Venezuela le pesa una recompensa promedio entre 5 a 10 millones de dólares y que Venezuela haya duplicado sus exportaciones, que haya conseguido nuevos clientes, no solamente los chinos y los singapurenses, no, hay nuevos clientes, que haya conseguido nuevos proveedores, que haya conseguido revertir internamente todas esas maniobras de los gringos para tratar de bloquear la industria petrolera, que haya subido, esté metiendo nuevos taladros y que por supuesto haya subido el salario de los trabajadores de PDVSA para irlos estimulando poco a poco, porque es el primer pulmón que tiene Venezuela. Y hay otros pulmones que vienen en ascenso, pero que eso va a costar su tiempo. Pero ahorita, por la emergencia de recursos que tenemos, Petróleos de Venezuela sigue siendo un bastión importante que hay que salvarlo y hay que salvaguardarlo. Así que esta información nos tiene muy contentos, duplicando las exportaciones, consiguiendo nuevos clientes, abriendo nuevos mercados y deteniendo la poderosa armada gringa que nos persigue hasta los confines que tú no tienes idea. Muchas gracias y será hasta la próxima.